Hechos, capítulo 16, versículo 11 al 15. Dice así el texto. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos, comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió ahí, versión Las Américas, ¿sí? Hay poca diferencia. Padre, gracias por este texto tan lindo, Señor. Ayúdanos a extraer los principios que tú tienes aquí, Señor. A ser sabios, a ser humildes. Poder, Señor, que tu palabra se aplique a nuestra vida, a tu iglesia, Señor. Nos anime a llevar tu palabra y a comprender la gran obra sobrenatural de salvación que viene de ti, Señor. En tu nombre, amén. Wow, qué lindo texto, ¿no? Ahora, un texto no sirve si no se explica un contexto, porque si no es un pretexto, dice. Entonces lo importante es entender que detrás de este personaje que vemos de Lidia, obviamente, por sobre ella, el foco acá es la obra de Dios, salvando a una persona. Pero en este caso, como en el caso de Cornelio, como vimos de Pablo en Hechos 9 el domingo pasado, hay algo más sobresaliente que, si bien Pablo, Dios lo utilizó en su ministerio, fue único como lo utilizó en el ministerio con los gentiles, en la iglesia. También Lidia, es interesante ver que detrás de ella hay una iglesia que nace ahí en la zona de Europa y es Filipos. Es muy interesante ver los elementos que componen esta historia que llevan a nacer una iglesia como es la de Filipos o Filipenses. Una de las iglesias más conocidas del Nuevo Testamento, una de las iglesias que se le llama, cuando Pablo la escribe luego, la carta del gozo. Una de las iglesias, o una también de las cartas que comprenden también un desarrollo de lo que es Cristo, la cristología, que es Filipenses capítulo 2. Pero más allá de eso, una iglesia que nace en Filipos. Luego van a ver también el carcelero de Filipos el domingo que viene. Pero vamos a ver cómo nace esta iglesia. Y hay tres elementos característicos del nacimiento de esta iglesia. Y vamos a ver que sobre todo está Dios obrando ahí. No es obra de hombre, es obra de Dios. Dios nos usa, como Pablo dice, como instrumentos, como vasos de barro. Pero es la obra de Dios desde el principio y hasta el final, como dice Filipenses 1:6, aquel que la buena obra empezó va a ser fiel en completarla. ¿Cuál obra? La de salvación. Y ahí empieza. Así que vamos a ver, en primer lugar, el primer elemento que compone esta historia, ese contexto, es la dirección divina. La dirección divina. Y hermanos, qué importante es ver, si un día el Señor nos guía a formar otra iglesia, también qué importante es ver que nosotros queremos el año que viene impactar con el Evangelio, seguir enfatizando en la iglesia el Evangelio. Es obrar por la dirección divina. No es nuestra obra, es la obra de Dios. Y en esto es tan claro como Dios irrumpe. Miren, hay unos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de eso. El caballo, dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de batalla. Proverbios 21:31, mas Jehová da la victoria. Ustedes saben que los elementos bélicos principales en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? Los caballos. Esas eran las armas.
Pero el Salmo 27 dice, algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor, nuestro Dios, confiaremos. Leo estos pasajes porque componen el primer punto. La obra de Dios se hace bajo la dirección divina, no la sabiduría humana, la estrategia nuestra. Isaías 31, Isaías 31, versículo 1, por favor. Isaías 31, 1. Yo tengo versión Las Américas, cualquier cosa les leo después esta versión también. 31, 1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Qué bárbaro, ¿no? Dice esta versión Las Américas. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Era la principal potencia, ¿no? En el mundo antiguo. En los caballos buscan su apoyo y confían en los carros porque son muchos. Y en los jinetes porque son muy fuertes. ¡Wow! Tenemos buen armamento. Tenemos la ayuda de las principales naciones. Pero no miran al Santo de Israel, no buscan al Señor. Y ojo, porque eso puede ser nuestra debilidad como iglesia. Eso puede pasar. Entonces, cuando hacemos la obra de Dios, si queremos ganar personas para Cristo, tenemos que depender de Dios netamente. Y este pasaje ilustra eso, muestra eso. Pablo y Silas, fíjense el versículo 11, dice, zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, las Américas, dice, y una colonia romana. Y en esta ciudad nos quedamos por varios días. Un poquito de historia para que vean el contexto. Pablo, Silas y Timoteo, que comienza el capítulo 16 mostrando que Pablo agarra a Timoteo y lo empieza a llevar a su viaje misionero. Este es el segundo viaje misionero de Pablo. Trabajaban en las iglesias del sur de Galacia y deciden luego predicar en otras regiones. Ellos quieren ir al sur de Asia. Planean viajar en dirección occidental. O sea, ellos quieren extender la iglesia de Cristo en un mundo predominantemente gentil. Pablo tenía una estrategia misionera y era predicar en las ciudades más importantes y ahora quería subir a Asia y predicar ahí. O sea, la parte de Turquía sería ahora. Seguramente quería visitar Éfeso, pero Éfeso lo hizo después en el tercer viaje misionero. Y versículo 6 del capítulo 16, ahí nos dice qué es lo que pasó. Esos eran los planes de Pablo. Él quería ir con Lucas también, con Timoteo, con Silas, todo su equipo, predicar había trazado un mapa, una dirección, y atravesando Frigia, versículo 6, y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu dice, no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí en Troas, que es donde agarramos ahora, en Troas es donde se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Versículo 10 del capítulo 16. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que Misia y Bitinia, esas provincias del Espíritu Santo, guía a estos misioneros en sus viajes. No conocemos con exactitud cómo fueron esas visiones o cómo fue la forma que Dios le comunicaba, pero indudablemente fue espiritual y Cristo estaba comandando el viaje. El Señor estaba dirigiendo el viaje.
En todo este tramo de este segundo viaje misionero, es algo destacable en el apóstol Pablo, es que Dios cambia los planes otra vez de Pablo. ¿Recuerdan el capítulo 9 del domingo pasado? Pablo iba a Damasco y Dios lo interrumpió, lo tira del caballo. Ahora no lo tira del caballo, ahora le dice, te cambia los planes. Dice, no vas a ir. Dos veces el pasaje nos muestra, en versículo 7, el versículo 7 obviamente, y el versículo 8, el versículo 10, todo ese pasaje nos muestra que Dios cambia la dirección. No vas a ir ahí, no vas a predicar ahí. Les cambia el rumbo totalmente. Por eso ese versículo 5, 11, perdón, así que zarpando de Troas navegamos en rumbo directo a Samotracia, una isla chiquitita que tenía muchas montañas, lo que separaba Europa de Asia. Y ahí dice, zarpando, dice, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, versículo 12, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Y ahí ellos hacen ese cambio, porque en el versículo 8 dice, pasando junto a Misia descendieron a Troas, y ahí recibe la visión Pablo de que tenía que ir a Macedonia. Yo pensaba en la visión de Pablo que tuvo, no fue un ángel, no fue el Señor, versículo 10, fue un varón que le suplicaba, versículo 9, de pie, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia hablaban griego. Indudablemente Pablo identificó esa visión y dice, esto viene de Macedonia, por la forma de hablar. No nos explica la visión que tuvo Pablo. Ustedes saben, ya hemos explicado con el pastor Cristian, esa era la forma en el libro de los Hechos de hablar del Señor en toda esa transición a la iglesia primitiva, principalmente a los apóstoles. Hoy no te habla de Dios en una visión, te va a decir, andá Moreno a hablar el Evangelio. Y encontrás una persona de Moreno diciendo, venía hablando. No. La gran comisión hoy te dice, ir por todo el mundo y comunicar y hacer discípulos. Pero Pablo tenía una misión específica y ahí lo manda a Macedonia. Este varón en la visión era macedonio, seguramente hablaba griego. Ahora, el texto que nos escribe Lucas dice que pedía ayuda. Y esa palabra es interesante, ayúdanos. Pasa suplicándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, versículo 9. La palabra ayúdanos es la misma que aparece en Marcos 9:24, la del padre del niño epiléptico que suplicó a Jesús, dice, ayuda en mi falta de fe, ayuda mi fe. Y no era una ayuda económica, como recién veíamos que el pastor Henry hablaba acerca de la ofrenda, era una ayuda espiritual. Pablo enseguida identificó esa ayuda. Versículo 10, miren, versículo 10 por favor, hermano. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Cambió la dirección. Dios le dijo, mirá, tenés que ir a tal lugar. Hay gente que está preparada en ese lugar, que necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Espiritual. ¿Y cómo sabemos que era espiritual? Y lo confirma Lucas en el versículo 10. Damos por cierto, dice, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba ¿para qué? Para venderle algo, para promocionar un campamento. ¿Para qué? Para anunciarles el Evangelio. Reina Valeria dice, persuadidos de que Dios, me encanta esa palabra, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Cambió los planes. En vez de ir al norte, ir a Asia o ir a Éfeso, Dios los lleva a Macedonia, atravesando todo ese camino. De Troas ya se conduce a Macedonia, y los vientos, algunos comentaristas explican, llegó muy rápido.
un viaje que tardaría más, hasta el clima le favoreció. Cruzando por el mar, entrando en esa isla y de ahí entrando en la parte de Macedonia. Así que, bueno, esa isla tiene una característica geográfica, es una isla montañosa, se encuentra aproximadamente a la mitad entre Europa y Asia Menor. Tiene una cumbre que se levanta unos 1500 metros sobre el nivel del mar. Dice que al día siguiente continúa su viaje a Neápolis, el puerto de Macedonia, y indudablemente tuvo vientos favorables porque le permitió... ¿Vieron cuando dice todo fue favorable? No había nadie en la autopista. Hasta eso. Dios tenía un plan. Impresionante, ¿no? Pusimos el barco y el viento nos venía a favor, nos llevó hasta el puerto de Macedonia enseguida desde la isla. Filipos, le leo un poquito de historia porque ahí dice, y de allí a Filipos, versículo 12, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, las Américas dice, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. Dice, después de salir de Neápolis, Pablo y sus compañeros suben una amplia meseta, geográficamente para que ustedes entiendan, fértil, durante el verano, exuberante, verde, y en pocas horas estuvieron a Filipos. Literalmente Filipos significa de Felipe II, el padre de Alejandro el Grande, que le había dado ese nuevo nombre a la ciudad. En un tiempo el área fue conocida por sus minas de oro, que producían anualmente 1000 talentos del rico metal. Era un lugar rico. Los romanos conquistaron Filipos en el año 168 a.C. y cosecharon la riqueza de la mina. Era un imperio, así que arrasaron con todo. En el año 42 a.C., Filipos fue escenario de una batalla decisiva en la cual Marco Antonio y Octavio derrocaron a Bruto y a Casio, los asesinos de Julio César. Bueno, eso es un poquito la historia. Filipos llegó a ser, resumiendo, años más tarde, muchos veteranos del Imperio Romano, de soldados que se jubilaban, pasaron a habitar esa ciudad. O sea que era una ciudad, Filipos, netamente romana, netamente gentil, llena de militares retirados. Ese es el contexto. Van a ver a Pablo después preso en Filipos, la historia que vamos a ver el domingo que viene. Pero Dios lo lleva ahí. Los colonos de Filipos gozaban de los mismos derechos y privilegios como si tuvieran la misma parte de Italia, en Roma. O sea, ellos eran ciudadanos romanos. Hasta no se les podía azotar, eran protegidos por la ley romana, tenían todo el derecho de apelar en caso de ser arrestados. Pablo y el equipo misionero estaban pisando tierra romana y toda una cultura pagana y gentil. Dios los lleva ahí, cambia sus planes. En todo este desarrollo del segundo viaje misionero, Dios está guiando a los misioneros paso a paso. Y ellos fueron sensibles a su voz. Miren el versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ellos sabían que las circunstancias que estaban ocurriendo tenían un propósito. Qué lindo. Miren, marquen con la lapicera, a ver, en Reina Valera no dice persuadidos, en el versículo 10 dice, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Marque eso, mire, desde la coma ahí, dando por cierto, si tiene las Américas, márquelo porque me encanta. Cuando le cambie los planes de Dios y diga, ¿qué hago acá? ¿Por qué me ocurrió esto? Dar por cierto que Dios te puso ahí, ¿para qué? No escucho. ¿Dar por cierto qué? Que estás para dar el Evangelio. Como hablaba con Cristian matando de Torcuato. Estar en el hospital, dar por cierto que Dios te puso ahí para guiar personas a Cristo. En uno juicio, porque no quieren saber nada con Cristo, y en otro salvación. Qué hermoso ese pensamiento, hermanos. Dios cambió sus planes, cambió la ruta.
El segundo viaje misionero se encontró alterado por Dios porque dice, no vas a ir acá. No, voy para allá. Tampoco vas a ir acá. Vas a ir a otro lugar porque necesitan ayuda espiritual. Enseguida, Pablo dijo, bueno, acá Dios nos tiene por algo. Estamos persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. ¿Cuánto falta a nosotros ese pensamiento? ¿No? Que por el lugar que pasamos podemos dejar el Evangelio. Claramente Dios había tomado la iniciativa y la manija de la cosa. Dios nuevamente cambia los planes de Pablo. Ahora no es que lo tira de un caballo, le cambia la ruta del ministerio. Digo, ahora vas a hacer lo que yo digo y vas a ir por donde yo digo. Así. Y cuando te altere el plan, estás con un objetivo, dar el Evangelio. Me encanta ser sensibles a eso. O sea, sumarnos, la idea es que yo pensaba en esto, sumarnos a lo que Dios ya está haciendo. Es ver que Dios está obrando y sumarte a eso. Es Dios obrando. Mirá, abrí los ojos, qué es lo que Dios está haciendo. Dios está usando una hermana para predicar el Evangelio, sumate a eso. Orá por ella, acompañale. Dios te está poniendo un trabajo y quizás ese trabajo te está preguntando acerca de la fe. Sumate a eso. Sacale el jugo, sacale el provecho. Entonces, en primer lugar, vemos cómo Dios irrumpe la vida de Pablo, interrumpe, toma la iniciativa, Él hace su obra, pero también la obra que hace la hace a su manera. En segundo lugar, a la manera que Dios quiere. La forma que Dios obra es a veces imperceptible e incomprensible. Nos cuesta entender eso. Porque no es a la manera nuestra. Y como iglesias, a veces queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, con nuestras estrategias, con nuestro programa, con nuestro objetivo. Quizás Dios cambia todo. Miren, versículos 12 y 13. Y de allí a Filipos, que es una ciudad principal. Pastor Cristian, por favor, 12 y 13. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Miren, esto es precioso. Porque cuando te metes a estudiar el texto descubrí detalles que de otra manera no lo habías visto. Estuvieron en Filipos, en esa ciudad, la traducción de la frase varios días quiere decir un periodo superior a 4 o 5 días. Estuvieron ahí. Llegaron. Una población abrumadoramente romana, chocante con la cultura de ellos. Pero llegan al lugar, versículo 13, en día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla del río, el lugar de adoración que ellos buscaban. Alguna sinagoga, no encontraron nada. Hermanos, para armar una sinagoga tenía que haber 10 hombres, 10 familias, 10 hombres para conformar una sinagoga. Algo como decimos hoy, para levantar una iglesia por lo menos debe haber 5 a 10 familias con cabezas, ¿no? Para sostener y armar una iglesia. Bueno, los judíos tenían ese sistema. Una sinagoga se armaba con 10 hombres. No había sinagoga. Entonces los judíos lo que hacían era que se juntaban cerca del mar o del río a orar y a leer la ley. Estos muchachos, llegan estos misioneros a ese lugar, no hay ni siquiera un hombre. No hay hombre. Así que no había hombres. Y la historia nos dice que en el año 49 después de Cristo el emperador Claudio había expulsado a los judíos de Roma debido a que ellos habían sido acusados de crear disturbios religiosos. Capítulo 18, versículo 2. Se supone que la colonia romana de Filipos había seguido el ejemplo de Claudio, expulsando también a los judíos. Cuando Pablo y Silas son arrestados en Filipos más adelante, lo acusan de ser judíos perturbadores de la paz, en el versículo 20 que vamos a ver más adelante. Así que de alguna manera no había hombres, no había sinagoga. ¿Dónde van este grupo misionero?
En el día de reposo salimos fuera de la puerta, fuera de la ciudad, a orilla de un río. A ver si hay un lugar de oración, alguien que se encuentre. Por eso primero iban a los judíos a predicar, y de ahí a los gentiles. Ahora miren, lo que encuentran en el versículo 13, me siguen en el versículo 13, van al río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar ¿a quién? ¿Qué había en el río? ¿Qué estaban haciendo? Orando, como acá los miércoles. Ahora, gracias a Dios, invita hombre y invita mujer. Pero las fieles son las mujeres. ¿Qué encontró Pablo ahí con su equipo? Un grupo de mujeres, chiquito, al lado del río, orando, leyendo la ley. ¿Qué hicieron? Vamos a hablarle. Ustedes saben que los judíos, las mujeres eran tenidas muy poco, ni siquiera se la contaban. La multiplicación de los panes y los peces, los 4.000, los 5.000, no se lo contaba como. Es más, en el libro de los Hechos contaban los varones nada más. Aquí es algo hermoso, no había hombres, pero sí había un grupo de mujeres. Versículo 13, el día de reposo salimos, comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué comenzaron a hablar? No son preguntas ahí inductivas. ¿Qué habrán comenzado a hablar? El ruido del agua, los pájaros, las mujeres orando. Dice que se sentaron. ¿Qué habrán empezado? Del clima, qué lindo clima, qué linda tarde, ¿no? ¿Qué están haciendo acá? Orando. ¿De qué ciudad son? De Filipo. ¿Y cómo llegaron acá? ¿Qué piensan de la política de Claudio, del emperador? No hablaron de eso, hermano. Versículo 10, hermano, por favor. ¿Qué dice? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. ¿Qué tenían en claro? ¿De qué estaban persuadidos el equipo misionero? Que estaban para dar el Evangelio. No hicieron una entrada, un rompehielo, un jueguito para ver cómo entraron las mujeres. Se sentaron y lo que hablaron, versículo 13, se sentaron y comenzaron a hablar a las mujeres que se habían reunido. El Evangelio. Ellos sabían que estaban ahí para anunciar el Evangelio. Y cuando tenemos eso en mente, vas a saber que cada oportunidad que tenés es para dar el Evangelio. Aunque estén orando esas mujeres, le hablas el Evangelio. Y Pablo hace eso. Ahora, yo me preguntaba, ¿era el plan de Dios ese? Sí, sabemos que sí. Pero ¿no era incomprensible? ¿Para qué venimos acá? No hay hombres. Hay un grupito, no hay sinagoga. Echaron a todos los judíos. ¿Qué vamos a hablar acá? Hay un grupo de mujeres. ¿Qué va a hacer este grupo de mujeres acá? ¿Qué hacemos con esto? Y ustedes saben la historia cómo termina. Pero realmente me impacta eso porque Dios siempre hace su obra de la manera que menos pensamos. Que menos planeamos. ¿Es malo tener un plan? No, no es malo. Santiago dice, cuidado con hacer planes y dejar fuera a Dios, lo cual debería ser, si Dios quiere, iremos a tal ciudad, traficaremos y ganaremos. El tema es dejarlo fuera a Dios. Pero ellos, lo único que tenían ahí, en esta ciudad, era un grupito de mujeres. Luego van a ver lo que pasa, por eso han puesto en la cárcel por sacar al demonio de una chica adivinadora. A mí me gusta 1 Corintios capítulo 1, versículo 25, dice, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Capítulo 1 de Corintios, versículo 26. Consideren, hermanos, vuestros llamamientos. Dios siempre obra así. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No digo que no hay, pero dicen no son muchos. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, con un propósito. 1 Corintios 1:29, para que nadie se jacte en la presencia de Dios.
Dios siempre hizo su obra de lo débil. Y eso es lo que muestra Lucas también en el Evangelio. Dios vino a este mundo que podría haber venido en forma de glorias y portentos. Era un rey y nace en medio de un pesebre, un establo lleno de animales, sucio. Su obra fue completamente distinta a lo que nosotros hubiéramos hecho. Y vemos a través del libro de los Hechos cómo Dios se enfoca en lo débil. En Elizabeth, en María, vemos con quién habla, con quién trata, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Dios obra distinto al hombre. Y aquí vemos un grupo misionero sentado en el río, hablando con un pequeño grupo de mujeres. ¿Y qué vamos a hacer con esto? ¿Para qué Dios nos trajo acá? ¿Qué pueden hacer las mujeres en una ciudad predominantemente romana que rechaza nuestra religión? Bueno, lo incomprensible Dios lo iba a hacer. Dios hace su obra y toma la iniciativa, cambia, se especializa en cambiar planes, lo hace a la manera de Él, y Pablo lo único que dijo fue, sigo, inmediatamente sigo. Ahora, en tercer lugar y último, el broche de oro, es que Dios completa su obra. Él toma la iniciativa, cambia los planes, lo hace a la manera de Él, no lo entendemos. ¿Por qué Dios estamos acá? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo es que tu obra se va a hacer a través de esto? Dios lo hace y pone su resultado, porque de Dios es el resultado de la obra, no nuestro. De Dios es la honra, de Dios es la gloria. Versículos 14 y 15, por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Las Américas dice, estaba escuchando, dice Las Américas, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Es impresionante. Entonces, en primer lugar, con quien nos encontramos aquí de ese pequeño grupo de mujeres, Lucas se enfoca en una, en Lidia, también llamada la dama de Ludio, era un nombre griego. Lidia. Esta Lidia era de una ciudad llamada Tiatira, al lado del mar Egeo. Miren los detalles interesantes porque van a comprender cómo Dios la busca a ella y lo que hace. Ella se dedicaba a la venta de telas de púrpura. ¿Qué era esa? Telas teñidas. Era tela de lino fino, lo que saben de tela, yo no entiendo nada. Lino fino. Y el tinte se obtenía de la secreción de unos moluscos que viven en el mar Mediterráneo. Se requerían unos 8.000 moluscos para producir 1 gramo de púrpura. Impresionante. Las vestimentas de púrpura eran usadas por los emperadores y algunos otros ciudadanos como símbolo de su posición social en Roma. Las estolas de púrpuras eran usadas junto a las togas senatoriales de la más alta élite. Se puede concluir que Lidia pertenecía a la clase de comerciantes ricos y era dueña de una casa grande. Van a ver el versículo 15 que dice, vengan a mi casa, el versículo 40 también aparece. Lidia, ahora lo más interesante que en esas condiciones, Lidia había sido influenciada con la religión judía. No sabemos cómo. Era gentil. Pero ella adoraba al Dios de Israel. Y como gentil era una de las personas calificadas como varios que vimos. Vimos Cornelio, vimos después, vimos varios personajes
Eran temerosos de Dios sin conocerle. El etíope, perdón, me estaba olvidando, el etíope adoraba, ¿se acuerdan que volvía de Jerusalén de adorar a Dios pero sin conocerle? Había una influencia, pero ella no conocía, leía pero no entendía, seguramente por lo que vimos en el etíope. Ahora, ella había recibido esa influencia, pero nuevamente, hermanos, no conocía al Cristo de las Escrituras. Y así varios personajes que alabaron, que adoraron, que temieron, pero sin conocerlo. Ellos necesitaban conocer al autor o al objeto o a la causa de su temor, a la causa de la adoración, a la causa de su alabanza. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben? Acá hay otro caso. Acá hay otro caso. Por eso, una y otra vez, hermanos, vamos a ver varios personajes de ese tipo. Muchas veces en nuestras iglesias viene gente a alabar a Dios y a adorar a Dios, pero no creas que porque canta bonito, o no creas vos porque cantás lindo y te gusta cantarle al Señor, sos salvo. Eso no te salva, cantar lindo en un coro. Hay varios cantantes famosos que cantaban en las iglesias bautistas, ¿saben eso, no? Varios cantantes. No me animo a tirar nombres porque por el epifio, algunos me han dicho, pero cantantes famosos, conocidos, que salieron de iglesias, y eso no quiere decir que son salvos. Temían, pero temían lo que no conocían. Y ahí dice, fíjense el versículo 14, Lidia. Dice, y el Señor, ella adoraba a Dios, punto y coma, versículo 14. Y el Señor abrió su corazón. Si ella era salva, ¿para qué el Señor le abre el corazón? Abrió su corazón para que recibiera, dice las Américas, lo que Pablo decía. Si era salva, ¿por qué se bautiza? Abrió, el Cristo exaltado prepara a Lidia, y este texto, hermanos, es una evidencia clara, nuevamente, de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Quién abre el corazón de Lidia? Díganme, miren el versículo ahí. ¿Quién lo abre? Dios. Y el Señor, dice Reina Valera 60, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No fue Pablo, tampoco fueron las Escrituras, aunque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero quien abrió el corazón de Lidia fue el Señor. Claramente, este es un pasaje precioso que te muestra que Dios es soberano sobre la salvación. Dios es quien nos da vida cuando estábamos muertos, cuando estuvimos muertos en delitos y pecados. Hechos 13:48 nos dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para vida eterna. Te rompen la cabeza. La doctrina de la elección está de tapa a tapa en la Biblia. Y ahí te habla de gente que estaba ordenada para vida eterna y que ahora hay gente ordenada para vida eterna y que vos ni yo sabemos. Usted y yo debemos predicar el Evangelio, nada más. Eso lo sabe el Señor. Pero lo que sí nos dice esta verdad es que Dios abrió el corazón de ella. Siempre eso nos da consuelo, hermanos, que siempre va a haber resultados en el evangelismo. Porque si dependiera de nosotros, la salvación, mamma mía. Pero Dios es quien da salvación. Efesios 2:10, y Él os dio vida a vosotros que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Quién? ¿Pablo? No, Pablo está diciendo que Dios dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. Juan 6:64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que le iban a traicionar. Juan 6:65 dice, y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere concedido por el Padre. Lidia fue
creyente por la obra de Dios. Es interesante cómo lo traduce las Américas, ¿no? Dice, Dios hizo que ella esté atenta, abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. La Reina Valera dice, para que estuviese atenta. Esa persona que está ahí sentada, en vez de estar con el celular, no tenía celular en ese tiempo, ya sabe, pero estaba ahí sentada y hermano, eso es lo que nos pasó a nosotros. No sé cómo fue tu experiencia al conocer a Cristo, a través de una radio, un folleto, una predicación, pero fue ese momento que estaba tan atento, ¿lo está hablando por mí? Yo estaba sentado, le dije que dice la colimba, atrás de soldado estaba sentado. No me acuerdo toda la predicación, pero cuando el pastor fue terminando, hizo un repaso de la predicación y habló del cielo, del pecado, del infierno y de Cristo, dije, me lo está diciendo a mí. Eso es lo que Dios hizo, estar atento a lo que dice. Pero es Dios cambiando el corazón de piedra por uno de carne. La regeneración la hace Dios a través de su palabra, y eso ocurrió con Lidia. Qué hermoso momento, ¿no? Llegan a un lugar, Dios le cambia los planes. Dice, pero acá no hay ni siquiera sinagoga, no hay hombres. Como muchos dicen, pastor, no hay hombres en la iglesia. ¿Qué? ¿Nosotros qué somos? Hay hombres, no hay la cantidad que nos gustaría tener para hacer un liderazgo más sólido, llevará más tiempo. Pero había un grupo de mujeres. Y Dios comienza una obra en Filipos con un pequeño grupo de mujeres y con una mujer. Lidia. Cuando ella, versículo 15, y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo, si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa. Otra vez, otra característica, otra evidencia de salvación. Vos querés seguir escuchando. Vos querés meterte al pastor en tu casa y seguir hablándome, seguir enseñándome. Vos querés traer al Señor a tu casa, hoy decía un hermano que se convirtió, empezó a leer la Biblia, antes no leía nada, ni el diario leía. Ahí empezó a leer la Biblia, no quería parar de leer. Otra evidencia, vengan a mi casa. Y dice, nos persuadió a ir. La Reina Valera 60 dice, nos obligó a, te quedás. No, pero te quedás, enseñanos. Quiero saber, tengo los que van a buscar los moluscos. Tengo los que exprimen los moluscos y le sacan la tinta roja, tengo los que tienen la tela, los que cortan la tela, te quedás y le hablas. Fíjense que se bautizaron, dice, no se bautizó. Cuando ella y su familia se bautizaron, ese equipo se fue a la casa, habrá tenido casa grande, una señora empresaria en ese tiempo. Ustedes se imaginan Pablo, Silas, Timoteo ahí, le hablaron día y noche, pavas y pavas de mate, hablando el Evangelio, todo el Antiguo Testamento, llevándole, y creían. Bueno, está el río donde oramos, bueno, vamos a bautizarlo, y se bautizó. El que buscaba los moluscos, el que tenía, el que cortaba la tela, todos. La descripción que Lucas hace de los hechos, dijo un comentarista, es muy breve, no da detalle. Porque lo más importante era la obra de Dios que había hecho. Dios había abierto el corazón de esta persona. Esta persona había sido un impacto en su familia. Le rogó que vayan a la casa, que le prediquen el Evangelio. ¿Quién ofició el bautismo? Algunas de las preguntas no sabemos. Pablo generalmente no bautizaba. ¿Quiénes constituían la familia? ¿Tenía esposo, marido, concubino? No sé. No dice nada, pero quien incidía en la casa, ¿saben quién era? Ella. Y amén, ¿no? Así fue Loida, así fue la abuela de Timoteo y la mamá. Lo ven en Hechos 16, lo ven en Timoteo. La fe no fingida que tenían ellas. Hermanas, esto también es para las damas. Tener tu esposo que no es creyente, no quiere saber nada con el Señor, se burla, no lo puede traer a la iglesia, lo trae y se te va. Usted puede ser una excelente influencia en sus hijos, en sus nietos. Usted no sabe lo que Dios está poniendo en sus manos. La influencia que fue Lidia es impresionante. El hecho de que ella
y los de su casa vienen al lugar de oración, describe a Lidia como una piadosa mujer con una gran influencia que alcanza toda su casa. Ahora, aparentemente ella es la cabeza de familia, no sabemos, y enseña la palabra de Dios a sus hijos. Lidia trae a todo su núcleo familiar y con ella nace la iglesia en Filipos. Allí comienza una iglesia en el segundo viaje misionero de Pablo, con un grupo de mujeres. En un lugar donde no había hombres, en un lugar que le cambiaron los planes, y en un lugar donde en el momento que Pablo estaba abriendo las escrituras y enseñando, Dios abre el corazón de una. ¿Amén? Amén. Qué hermoso. ¿Ha cambiado Dios tus planes? Quizás quiere que mires lo que te está poniendo delante, ser sensible a su guía. Por ahí cambió todo el panorama en estos años, o en este año, o en este mes, o lo cambiará. Él interviene, lo hace de manera incomprensible. Miren con Jonás. Tenía que ir a un lugar, se escondió. Dios igual hizo su obra. Él interviene, lo hace de la manera incomprensible para nosotros, usa elementos débiles, todo lo contrario de lo que nosotros haríamos. Siguiendo su guía veremos los resultados porque la salvación viene de Jehová, viene del Señor. Y Él abre el corazón. Amén. Hermanos, que podamos ver cada circunstancia esta noche, hablando con las personas, con los clientes, en el mercado, oportunidades de dar el Evangelio. Nada es por casualidad, nada. Dios a veces interviene de forma muy drástica. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso cuadro, Señor, en el segundo viaje misionero de Pablo, donde vemos que cómo cambiaste su ruta, pero lo llevaste a un pequeño grupo de mujeres, a esta ciudad de Filipos, donde fundas esta iglesia y otras, Señor, a través de elementos débiles. Oh Señor, que podamos ser sensibles a tu voz, aprovechar las oportunidades, Señor. Usarnos con los vecinos, con los niños, con lo que tengas, Señor, para poner delante nuestro. En tu nombre, amén.